Hey, yo soy el doctor Julián Sagredo y hoy presentamos cómo Portugal resolvió el problema de las adicciones y el tráfico de sustancias ilegales. Cuando llegaron las drogas a Portugal, golpearon todas a la vez. Eran los años 80. Y para entonces, 1 de cada 10 personas había caído en las profundidades del consumo de heroína. Banqueros, estudiantes universitarios, carpinteros, trabajadores sociales, mineros. Portugal estaba en estado de pánico. Álvaro Pereira trabajaba como médico de familia en Olao, en el sur de Portugal. Nos dice, la gente se inyectaba en la calle, en las plazas públicas, en los jardines. En ese momento no pasó un día en que no hubiera un robo en un negocio local o un atraco. La crisis comenzó en el sur. Los años 80 fueron una época próspera en Olao, un pueblo pesquero a 31 millas al oeste de la frontera española. Las aguas costeras llenaron las redes de pescadores desde el Golfo de Cádiz hasta Marruecos. El turismo crecía y la moneda fluía por la región del sur del Algarve. Pero para finales de la década, la heroína comenzó a aparecer en las costas de Olao. Durante la noche, la amada porción de Pereira de la costa del Algarve se convirtió en una de las capitales de las drogas de Europa. 1 de cada 100 habitantes ya estaba luchando contra una adicción problemática a la heroína. Y el número era aún mayor en el sur. Los titulares de la prensa local daban la alarma sobre las muertes por sobredosis y el aumento de la delincuencia. La tasa de infección por VIH en Portugal se había convertido en la más alta de Europa. Pereira recordó a pacientes y familiares desesperados que se abrían camino hacia su puerta, aterrorizados, desconcertados, pidiendo ayuda. Me involucré, decían, solo porque soy ignorante. En verdad, había mucha ignorancia en ese entonces. 40 años de gobierno autoritario bajo el régimen establecido por Antonio Salazar en 1933 habían suprimido la educación, debilitado las instituciones y reducido la edad de abandono escolar, en una estrategia destinada a mantener a la población dócil. Portugal estaba cerrada al mundo exterior. La gente se perdió la experimentación y la cultura de expansión mental de los años 60. Cuando el régimen terminó abruptamente en un golpe militar en 1974, Portugal se abrió repentinamente a nuevos mercados e influencias. Bajo el antiguo régimen, Coca-Cola fue prohibida y poseer un encendedor de cigarrillos requería una licencia. Cuando la marihuana y luego la heroína comenzaron a llenarlo todo, el país no estaba preparado. Pereira abordó la creciente ola de adicciones de la única manera que sabía, un paciente a la vez. Una estudiante de unos 20 años que ha vivido con sus padres, un hombre de mediana edad parado junto a su esposa y viviendo en la calle. Pereira improvisó, pidiendo a las instituciones e individuos de la comunidad que le echaran una mano. En 2001, casi 2 décadas después de la especialización accidental de Pereira en la adicción, Portugal se convirtió en el primer país en despenalizar la posesión y el consumo de todas las sustancias ilícitas. En vez del arresto, aquellos que eran sorprendidos con una dosis personal se les daba una advertencia, una pequeña multa, o una cita para atender una comisión local en donde un médico, un abogado y un trabajador social le informaban sobre tratamientos, la reducción de daños y los servicios de apoyo que estaban disponibles para la población. La crisis de los opioides se estabilizó muy pronto y en los años siguientes se produjeron caídas dramáticas en el consumo problemático de drogas. Las tasas de infección por VIH y hepatitis, las muertes por sobredosis, los delitos relacionados con las drogas y las tasas de encarcelamiento. La infección por el VIH se desplomó desde un máximo histórico en 2000 de 104.2 nuevos casos por millón a 4.2 casos por millón en 2015. Los datos detrás de estos cambios han sido estudiados y documentados por los movimientos de reducción de daños en todo el mundo. Sin embargo,
es engañoso dar crédito simplemente al cambio de las leyes. La increíble recuperación de Portugal y el hecho de que se haya mantenido estable durante varias transiciones de gobierno, incluido el regreso de líderes conservadores que prefieren regresar a la guerra contra las drogas al puro estilo americano, no pudo haber sucedido sin un enorme cambio cultural. Y en el cambio de la forma que el país veía a las drogas mismas, a las adicciones y a sí mismo. En muchos sentidos, la ley fue solo un reflejo de la transformación que ya estaba ocurriendo en las clínicas, farmacias y en las mesas de comedor en todo el país. La política oficial de despenalización facilitó mucho una amplia gama de servicios: salud, psiquiatría, empleo, vivienda, etc. El idioma también comenzó a cambiar. Los que habían sido llamados drogadictos, de forma más comprensiva y más precisa, se comenzaron a conocer como personas que usan drogas o como personas con trastornos de adicción. Esto también fue crucial. Es importante señalar que Portugal estabilizó su crisis de opioides, pero no la hizo desaparecer. Si bien las tasas de muerte, encarcelamiento e infección relacionadas con las drogas se han desplomado, el país todavía tiene que lidiar con las complicaciones de salud del uso problemático de drogas a largo plazo. Las enfermedades que incluyen hepatitis C, cirrosis y cáncer de hígado son una carga para un sistema de salud que todavía está luchando por recuperarse de la recesión y los recortes. De esta manera, la historia de Portugal sirve como una advertencia de los desafíos por venir. Afortunadamente, en México el problema aún no es tan grave en términos de salud pública, pero es muy serio y está acompañado particularmente de una violencia sin precedente por el poder que muchos grupos ganaron practicando el tráfico de sustancias ilegales, al estilo de los capos de Chicago de principios del siglo XX. En los primeros días del pánico de Portugal, cuando el amado Olao de nuestro amigo Pereira comenzó a desmoronarse frente a él, el primer instinto del Estado fue atacar. Las drogas fueron denunciadas como malvadas, los consumidores de drogas fueron demonizados, y la proximidad a ambos fue legal y espiritualmente punible. El gobierno portugués lanzó una serie de campañas nacionales antidrogas que fueron menos dino a las drogas y más las drogas son de Satanás. El trabajo de Pereira en el tratamiento de pacientes con adicción finalmente llamó la atención del Ministerio de Salud, quien dijo que había un hombre loco en el Algarve que estaba trabajando solo. Vinieron a la clínica y me propusieron que abriera un centro de tratamiento, dijo Pereira. Pereira entonces invitó a un colega de una familia de la ciudad a unirse a él. Su colega, de nombre Joao Goulao, al igual que Pereira, accidentalmente terminó especializándose en el tratamiento de la drogadicción. La primera llamada oficial para cambiar las leyes de drogas de Portugal provino de Rui Pereira, un ex juez de la Corte Constitucional que realizó una revisión del Código Penal en 1996. Encontró la práctica de encarcelar a las personas que toman drogas contraproducente y poco ética. Pensé que era ilegítimo para el Estado castigar a los usuarios, dijo. En ese momento, aproximadamente la mitad de las personas en prisión estaban allí por razones relacionadas con las drogas, y la epidemia se pensaba que era un problema irresoluble. Recomendó que se desanimara el uso de drogas sin imponer sanciones y sin alejar aún más a los usuarios de los centros de tratamiento. Sus propuestas no fueron adoptadas, pero no pasaron desapercibidas. En 1997, después de 10 años de dirigir el Centro de Atención a Adicciones en Faro, Goulao fue invitado a ayudar a diseñar y liderar una estrategia nacional de drogas. Goulao reunió a un equipo de expertos para estudiar posibles soluciones al problema de las drogas en Portugal. Las recomendaciones resultantes, incluida la despenalización total del consumo de drogas, fueron presentadas en 1999, aprobadas por el Consejo de Ministros en el año 2000 y convertido en un nuevo plan de acción nacional que entró en vigencia en 2001. Hoy Goulao es el zar antidrogas de Portugal. Ha sido la estrella polar en 8 administraciones conservadoras y progresistas alternas.
a través de enfrentamientos acalorados con legisladores y cabilderos, a través de cambios en la comprensión científica de la adicción y la tolerancia cultural al consumo de drogas, a través de recortes de austeridad y a través de un clima político global. Gulao también es el embajador global más activo de la despenalización. Viaja casi sin parar, invitado una y otra vez para presentar los éxitos del experimento de reducción de daños de Portugal al mundo, desde Noruega hasta Brasil, que se enfrentan a situaciones desesperadas en sus propios países. Estos movimientos sociales llevan tiempo, dice Gulao. El hecho de que esto haya pasado en una sociedad conservadora como la nuestra tiene mucho valor. Si la epidemia de heroína hubiese únicamente afectado a las clases bajas o a las minorías racializadas y no a las clases altas, la conversación en torno a las drogas, la adicción y la reducción de daños no habría tomado la misma forma. Hubo un punto en el que no se podía encontrar una sola familia portuguesa que no se viera afectada. Cada familia tenía su adicto o adicta. Esto era universal, de una manera que la sociedad sentía: tenemos que hacer algo. La política de Portugal en el tema de drogas se funda sobre 3 pilares. 1. Que no existe una droga blanda o dura, solo relaciones saludables y no saludables con las drogas. 2. Que en la relación poco saludable del individuo con las drogas, a menudo se ocultan relaciones deshilachadas con sus seres queridos, con el mundo que los rodea y consigo mismos. Y 3. Que la erradicación de todas las drogas es un objetivo imposible. La política nacional es tratar a cada individuo de manera diferente, dice Gulao. El secreto es que siempre estemos presentes. El centro de acogida, llamado IN Muraria, se encuentra discretamente en un barrio animado y en crecimiento de Lisboa, un enclave de comunidades marginadas desde hacía mucho tiempo. De 2 a 4 de la tarde, el centro brinda servicios a migrantes y refugiados indocumentados, y de 5 a 8 de la noche abren sus puertas a los usuarios de drogas. Muchos psicólogos, médicos y enfermeros, algunos de ellos que fueron adictos, ofrecen jeringas limpias, hojas cortadas de aluminio, kits de crack, sándwiches, café, ropa limpia, artículos de tocador, pruebas rápidas de VIH y consultas. Todo gratis y anónimo. Nuestro objetivo no es dirigir a las personas hacia el tratamiento. Tienen que querer hacerlo, dice un enfermero de nombre Joao. Pero incluso si no quieren dejar de usarlas, continuó, que tengan trabajadores de apoyo que los acompañen al tratamiento y o a las instalaciones de tratamiento puede parecer una carga para el usuario. Y si el tratamiento no sale bien, existe el riesgo de que esa persona se sienta demasiado avergonzada para regresar al centro de acogida. Luego los perdemos, y eso no es lo que queremos, dice Joao. Quiero que regresen cuando recaigan. El fracaso es parte del proceso de tratamiento, aclara. Y el paciente debe saberlo y llegar a conocerse bien. Joao es un activista de la legalización de la marihuana. Se deleita en su nuevo papel como abuelo. Ha dejado de hacer bolas rápidas después de varios intentos de tratamientos dolorosos y fallidos, cada uno más destructivo que el anterior. Ha utilizado el cannabis como una forma de tratamiento, pero la cruel hipocresía de la despenalización significó que, aunque no es un delito fumarla, sí lo es comprarla. Su última y peor recaída se produjo cuando fue con su proveedor de drogas que le dijo: no tengo cannabis en este momento, pero tengo buena cocaína. Joao dijo que no, gracias, y se fue. Pero pronto se descubrió él mismo yendo a un cajero automático y luego de vuelta al concesionario. Después de esta recaída, se embarcó en una nueva relación y comenzó su propio negocio. En un momento tenía más de 30 empleados. Entonces la crisis financiera golpeó. Los clientes no pagaban y los acreedores comenzaron a llamar a mi puerta, dice. En 6 meses había quemado todo lo que había acumulado durante 4 o 5 años. Los que conocen del tema en estos centros repiten algo frecuentemente. Pensar en adicciones como un problema de salud y enfermedad es muy reduccionista. Mucha gente usa drogas y no tiene ningún problema, ni en su trabajo,
ni en su familia. Se convierte en un problema cuando se convierte en un problema. Los adictos no son enfermos, dicen. Así no se les dice. La descriminalización y el tratamiento no les parece suficiente. Piden la legalización y el control de calidad de las drogas para evitar los daños. Tradicionalmente, los esfuerzos por poner la discusión sobre la descriminalización o legalización de drogas ha sido bloqueado en la ONU, y por mucho tiempo la posición que ha ganado es la de un mundo libre de drogas, que efectivamente es una utopía. Las drogas no van a desaparecer. En 2008 se incrementó mucho el uso de drogas y la violencia relacionada con el tráfico de sustancias ilegales. Las conclusiones de las discusiones no mencionaron la reducción de daños, que es en lo que se basa el éxito de Portugal. Pero en 2016 se produjeron algunos avances. Muchos países ya han legalizado el cannabis medicinal y han abierto clínicas de inyecciones supervisadas para adictos a opioides. El mayor cambio en la actitud global ha sido el momento detrás de la legalización del cannabis. Muchos activistas han presionado a Gulao para tomar acciones para legalizar la venta en Portugal. Pero por muchos años ha respondido que todavía no es el momento. Explica. Legalizar una sustancia en particular cuestionaría nuestros principios básicos. Nosotros pensamos que las drogas no son el problema, que el problema es la relación con las drogas, y que no hay drogas duras o blandas. Así que si todas las sustancias ilícitas deben tratarse igual, entonces, ¿no es que todas las drogas deben legalizarse y regularse? Se necesita un cambio masivo de mentalidad sobre drogas y adicciones mundialmente. Pero si Portugal, una nación católica y conservadora, lo logró, descriminalizando el uso de drogas, entonces podemos esperar un cambio radical posible en todo el mundo. Pero como dicen en Portugal, el principio de reducción de daños es que uno necesita querer el cambio para poder lograrlo. Cuando Pereira abrió el primer centro, enfrentó mucha oposición de sus vecinos que pensaban que con más drogadictos vendría más crimen, pero pasó lo opuesto. Meses después, un vecino vino a pedir disculpas a Pereira. No lo entendió en su momento. Antes había 3 dealers en su calle, y cuando la clientela local dejó de comprarles, simplemente se fueron. Dice el doctor, no es solo darles metadona a los adictos a la heroína, tienes que mantener una relación. En el cuarto hay filas de frascos con metadona sabor plátano, con el nombre de cada paciente y sus datos. Atiende ahora a 400 adictos, pero ese número puede aumentar al doble durante el verano, cuando aumenta el turismo. Cualquier adicto de todo el país puede mandar su receta al centro y tomar el tratamiento, por lo que ya es también un sitio de turismo de rehabilitación. Los pacientes siempre están ocupados. También tienen sus propios pequeños cuartos, privados y confortables. Hay un cuarto de reciclaje, otro de pintura, un gimnasio para hacer ejercicio y se mantienen activos. Para que recuperen la relación con su cuerpo, tenemos el gimnasio. Hay clases de deportes, fisioterapia y hasta un jacuzzi. Y después de una experiencia tan destructiva como la adicción, verse creativos es una experiencia transformadora. El doctor dice que todos somos capaces de encontrar nuestro camino con el apoyo adecuado. Nuestro amor va en ese sentido. Él es firme, pero nunca regaña o juzga a sus pacientes si recaen o fallan. Los pacientes se pueden ir cuando gusten y son bienvenidos si regresan, incluso muchas veces. No hay un tratamiento mágico o una solución para todos. Simplemente la búsqueda personal del balance. Poder desayunar, hacer arte, tomar las medicinas, hacer ejercicio, ir a trabajar, a la escuela, salir al mundo, avanzar. Estar vivo, nos dice, puede ser complejo. Amigo, es como siempre digo, yo puedo ser un doctor, pero nadie es perfecto. Parte del cuento de criminalizar el consumo de drogas y prohibir su comercialización proviene del gran negocio que significa mantenerlas ilegales. Muchos se enfocan a que si se permite su consumo, este va a explotar, pero ya se ve en la experiencia de Portugal que es justo lo contrario, que el consumo explota cuando es ilegal y se criminaliza a los que desarrollan problemas de adicción.
También sabemos ahora que más importante que legalizar, aunque necesario según los expertos en los centros de tratamiento de Portugal, es dar la atención y descriminalizar la posesión y el consumo. Los adictos no son criminales, son personas que desarrollaron una mala relación con las drogas, en donde esconden otros problemas sociales o psicológicos, por lo que la ayuda psicológica y social es la solución. La gente no es mala por naturaleza, se enreda, se pierde y se vuelve víctima de la fisiología y de su propia psicología. No son enfermos, son personas en problemas graves que requieren de atención. Yo en particular pude observar la crisis de opioides en Suiza y cómo la resolvieron. A veces me parece de risa que la gente crea en México que el cannabis es una droga fuerte o que los usuarios son adictos, flojos o que viven en un viaje. Al parecer los mexicanos, claro no todos, no conocemos bien el problema de las adicciones. Los adictos a la heroína existían en Zúrich y eran muy peligrosos. Cuando sobrios, personas buenas y ejemplares, pero la desesperación del dolor de la resaca los destruía y los volvía casi inhumanos, desesperados. Ni la estigmatización ni la criminalización. Requieren atención, como toda persona que desarrolla una mala relación. Deben aprender a conocer a su pareja, tener mejor comunicación y cambiar sus rutinas, recobrar el gusto por estar con el otro o dejarlo, porque no nos beneficia su compañía. En cuanto a la legalización, este es un paso para acabar con el tráfico. La violencia en México se debe en gran parte al contubernio que los gobiernos han tenido con los grupos de tráfico de sustancias ilícitas, entre otros muchos negocios ilícitos. En general, se matan entre grupos, unos por tener el apoyo oficial y otros por acumular nuevo poder, hasta que sean nuevamente contratados por el oficialismo. Ahora tenemos un gobierno no criminal. Existen muchas presiones para mantener el tráfico de drogas y seguir generando grandes ganancias. Durante la semana, inclusive se generó una violencia increíble en Culiacán y el mismo estado se vio rebasado frente a la acumulación de armas de los diversos grupos que operan en las sierras de Sinaloa. Ahora sabemos que tal vez fue un plan para que volviera a empezar la guerra contra las drogas en México. Su poder viene de sus ventas, y sus ventas vienen de la ilegalidad de las sustancias. La solución a esta violencia es la legalización y la regulación de todas las sustancias, como dicen en Portugal. La legalización no significa que todos vamos a ser adictos. De hecho, es justo lo contrario. Significa que primero habrá un control sobre la calidad de las sustancias. No se podrá consumir veneno. Las personas que quieran consumir drogas lo podrán hacer con información y bajo el riesgo marcado por dicha información. Los que desarrollen adicciones podrán tener el tratamiento adecuado. Todo bajo el principio de la minimización del daño. Por lo tanto, las prioridades son información para disminuir el consumo, no criminalización de los consumidores, tratamiento a los que desarrollen adicciones y control de calidad de las drogas por parte del Estado. Lo que es complejo para algunos de este planteamiento es que prefieren que no existan las drogas, no verlas, no hablar de ellas. Pero esto es una utopía, o peor aún, una forma de perpetuar el negocio. Vean cuánto ha avanzado la reducción del daño con la guerra contra las drogas. Nada. Es más, ha aumentado. ¿Y cuánto avanzó Portugal despenalizando? Muchísimo. Prácticamente acabó con el problema. Que no es lo mismo que acabar con las drogas. Eso no se puede. Ante todo, es importante aprender de la experiencia y tomar decisiones que nos permitan como sociedad resolver nuestros problemas de verdad, con información y con inteligencia. Seguiremos pendientes de las experiencias y de los programas que se implementen en México, tanto para tratar las adicciones como para terminar con el tráfico y las riquezas de grupos criminales coludidos con las autoridades. Les agradezco mucho el haber estado aquí conmigo y nos vemos la próxima vez.